Bien, vamos a pasar a la agenda de hoy. El webinar de hoy va a ser cómo os presentamos el teletrabajo, qué mejoras os proponemos para una red de teletrabajo que tengáis en casa. Es cierto que lo hubiéramos querido hacer antes, cuando estábamos obligados a hacer teletrabajo, pero no lo hicimos entonces porque, bueno, yo creo que mucha gente pensaba, bueno, ¿para qué voy a gestionar mi red si a lo mejor luego vuelvo a la oficina? No merece la pena para unos meses. Hemos visto, la experiencia nos señala que no van a ser unos meses, que el teletrabajo en muchos casos viene para quedarse y quizás un mixto entre oficina y casa, pero bueno, en casa lo que os queremos contar hoy es cómo podemos mejorar muchísimo el rendimiento de la red y sobre todo la seguridad. Muchos tratamos datos que son confidenciales y una red doméstica de por sí no está preparada para tener una gran seguridad, ¿no? Os vamos a plantear, como veis aquí, 5 escenarios. Una red 4G, 5G, si no contéis con banda ancha, una casa con cableado LAN integrado, como todas las modernas desde el año 2011, soluciones unificadas MES, tanto con cover como con Wi-Fi 6. Nosotros ya no entendemos una red doméstica sin MES, sin salto automático entre puntos de acceso, haciendo roaming, porque bueno, los costes son, creo que ya por 99 euros tienes una solución de 2 nodos. Y merece la pena el rendimiento y la facilidad mucho más que el tradicional router y un extensor que a veces se te queda enganchado el dispositivo al router, aunque estés pegado al extensor, ¿no? También os hablaremos de la solución con Wi-Fi 6 y mi compañero Benito os contará incluso la solución más profesional de desplegar puntos de acceso profesionales. Una red SOHO, una red doméstica también, pero desplegando puntos de acceso profesionales en lugar de soluciones de consumo. Y gran parte de la agenda la vamos a centrar en la gestión del router y la gestión del switch para mejorar un poquito ese rendimiento y esa seguridad. Empezamos por los adaptadores. Yo creo que ahora que estamos un poco en mix, oficina, casa, en la oficina dejamos la docking station, obviamente, para los días que vamos a la oficina, y luego en casa pues nos faltan muchas conexiones. Sin duda la más importante, la del puerto LAN. Nosotros vamos a recomendar, como siempre, que el ordenador del teletrabajo se conecte por cable, por rendimiento, por seguridad. Y con una de nuestras docking stations, aquí tenéis toda la gama, que es amplísima, desde soluciones 8 en 1 a 5 en 1, etcétera, etcétera, pues bueno, conectándolo al puerto USB-C del portátil, también en el caso de las tablets y de los móviles con USB-C también lo soportan, pues le añadís fácilmente una conexión gigabit por cable y bueno, fantástico en este caso y por supuesto USB 3.0, micro SDs, HDMI auxiliar si necesitáis otro monitor. Y en el caso de que queréis simplemente la conexión LAN, pues mira, acabamos de lanzar el DUB E250, que además es 2,5 gigabit, por si sois súper frikis de las redes y ya sois capaces de tener una red de 2,5 gigabit, aunque sea a nivel interno. Os recuerdo que nuestros routers Wi-Fi 6, si no recuerdo mal, los modelos tope de gama permiten agregar enlaces para sumar hasta 2 gigas y bueno, si sois muy frikis y queréis tener este ancho de banda o con el NAS tenéis este ancho de banda, pues con este DV250 conseguiréis tener 2,5 gigabit de entrada en el portátil, ¿no? Lo malo que tienen todos estos ultra portátiles de hoy en día es que ninguno tiene puerto LAN porque básicamente no cabe de lo finitos que son. Bien, el primer escenario que os queríamos comentar hoy es una red de datos, es decir, acceder a la red de teletrabajo solo por datos móviles. Primero, obviamente, porque no tengamos banda ancha o no sea buena. La segunda opción, y sin duda, es por seguridad. Ya esto es el escenario más extremo. Es decir, si soy director financiero y no quiero absolutamente conectarme a la red doméstica, bueno, pues un duplicado de mi tarjeta SIM. La mayoría de las empresas, las cuentas corporativas suelen ser sin límites en 4G, en 5G. Y con un router de los que os presentamos aquí, casi todos estos que os pongo aquí están casi recién lanzados. El 920, el 953V2 y las soluciones ya con 5G. Bueno, pues duplicamos la SIM, es compatible con SIM de cualquier operadora, nuestro router es 4G, 5G y a partir de ahí una red doméstica totalmente aislada de la red de la banda ancha que tengamos con cualquiera de las operadoras, ¿no? Este es el caso más extremo de seguridad que podemos tener. Y también por redundancia de conectividad, nuestros routers 4G y 5G soportan failover, de tal forma que irán cambiando entre la conexión de datos móviles o la de banda ancha, si tenemos banda ancha, actuando como router neutro, que si, por ejemplo, somos directores de una agencia de streaming o tenemos que tener siempre la conexión, bueno, pues si nos falla la de datos móviles, entrará la de banda ancha y viceversa, ¿no? Es una conexión ya de redundancia
Total, si necesitamos que esa conexión pues no se pierda nunca, pues porque hacemos videoconferencias o bueno, tenemos nuestro trabajo consiste en el streaming, ¿no? En ese caso, el pararse la red sería catastrófico, ¿no? El segundo escenario va a ser la vivienda con cableado integrado. Como sabéis, la normativa oficial de construcción desde marzo del 2011 obliga a que todas las casas tengan el cableado de distribución desde el cuadro de entrada a todas las habitaciones por cable de red, metido obviamente por la pared. Esto sin duda fue un gran avance para mitigar un poco las pérdidas que siempre tenemos por Wi-Fi y por absoluta comodidad. Uno de los escenarios que os plantearemos, bueno, esto es lo que se encuentra cualquier usuario que tenga una de estas casas, pues un cuadro de entrada donde la operadora puede dejar el router y de ahí engancharíamos un switch, que ahora os presentaremos los que os proponemos, que obviamente pues nos permitirá dar cobertura de LAN a cualquiera de las habitaciones que tenemos y ahí tenemos la toma RJ45 para en las habitaciones desplegar o los puntos de acceso Wi-Fi Mesh que os presentaremos porque tienen Ethernet backhaul, con lo cual entre ellos se comunicarán por el cable, o la solución ya extra profesional que os presentará mi compañero Benito, que será con puntos de acceso también conectados a estas tomas de la pared para desplegar una red Wi-Fi totalmente profesional. Bien, este sería un poco el primer escenario que os hemos comentado, que sería una red cableada por la pared, obviamente, por una de estas nuevas construcciones desde el año 2011. En este caso, bueno, mi compañero Benito luego os contará cómo ha hecho la red Wi-Fi a partir de puntos de acceso profesionales de las series DAB con Nucleus Connect. Y yo os voy a hablar de la parte más consumer, más doméstica. He empleado los cover, los 1102, 1103, tienen Ethernet backhaul, con lo cual entre ellos, bueno, pues han creado el ROAM y la red a través del cableado que había en la pared, que sería la solución, bueno, perfecta, ideal porque no habría ninguna pérdida de rendimiento en el salto Wi-Fi entre un nodo y otro, que obviamente es inherente a cualquier solución que sea inalámbrica, que sea Wi-Fi. Entonces, ellos automáticamente, incluso aunque los tenía configurados en modo Wi-Fi normal, pues se comunican entre ellos por los puertos gigabit. Tienen dos puertos, uno para Internet y el otro para una conexión LAN. Y a partir de ahí, pues, bueno, el rendimiento de la red mejora una auténtica barbaridad. Luego os explicaré también un poquito cómo se hizo el enlace con este switch que veis aquí. El otro escenario es el clásico, es decir, que no tengamos estas casas modernas y tengamos que hacer el enlace entre los nodos a través de Wi-Fi. Bueno, en este caso hay que intentar que no estén obviamente muy lejos. Los propios nodos llevan una luz que te indica cuál es la calidad que recibe desde el router. Ahora os explicaré que yo configuré también los cover, una de las unidades como master y como router, además. Con lo cual, bueno, pues es una solución que también es bastante óptima, sobre todo porque el salto entre nodo y nodo será con roaming, será automático y totalmente transparente para el usuario. Ya no pasará esto que te pasa con las redes extendidas normales, que te quedas enganchado al router. Esto, sobre todo los iPhone tienen la manía de hacerlo, ¿no? Con esto lo evitamos. El 1102, 1103 son estos los tres modos que tiene de uso cuando los instalas. El que vamos a tocar hoy aquí, que es hacer de router, poniendo el de la operadora en modo bridge y teniendo el otro nodo o los otros nodos, en el caso del pack de 2, como extensores. Dejar el router de la operadora, que bueno, puede ser una opción para la gente que no se atreva a dejarlo en modo bridge, y utilizar los 2 o 3 nodes como extensores de la red y creando una red mesh. Y lo que os comentaba de la casa que esté cableada, una red unificada troncal gigabit entre los 2 o los 3 nodos, porque los conectamos a las tomas que ya hay integradas en la pared de las habitaciones. Bien, ¿cómo configurar? Bueno, en mi caso yo tengo Movistar, es bastante sencillo configurarlo en modo bridge. La razón la vamos a volver a insistir. Hoy venimos a hablar del teletrabajo, de aumentar rendimiento, aumentar seguridad. Esto es la única forma de hacerlo, es gestionando el routing, gestionando el router y gestionando incluso también un switch. Con un router de la operadora es difícil que podamos tocar muchas opciones, muchas van capadas, y de esta forma, bueno, pues el control pasa totalmente a nuestra gestión y podremos hacer pues todo lo que veis a continuación. Se configura muy rápidamente. Esto ya lo dimos en el webinar que hicimos exclusivo de este producto, bien desde la app o bien desde la interfaz web del cover 1102, 1103, y llega un momento en que te pregunta, tras el típico escaneo del código QR que viene en el producto o en la tarjeta,
cómo quieres conectar la red, si la quieres conectar extendiendo la red o creando una nueva red. Nosotros obviamente hicimos que configurar nueva red para que fuera de router. Nos preguntó si tenemos obviamente las claves de caso de Telefónica, esa de SLPPP y luego la contraseña. Y obviamente antes habíamos puesto en modo bridge el router de la operadora. También tiene opción de triple pair, por si ya con triple VLAN, por si os queréis ya el máster de incluso desconectar el router de la operadora, porque podríais pasar al servicio de televisión y el servicio también de telefonía a la gestión del router. Yo en mi caso he preferido solo utilizar datos y dejar la televisión y la telefonía, obviamente, porque no tiene toma de teléfono, al router de la operadora, que lo tengo ahí escondido y, bueno, tampoco me molesta tenerlo encendido. Lo tengo en modo bridge y punto. Luego, tras configurar el router, que ya es un router como nodo maestro de la red cover, lo que te va a pedir es que instales el segundo punto o el tercer punto, que les llamaremos nodos. Como siempre te dice que estén, bueno, enfrentados, no a mucha distancia. Repito que tienen una luz que te indica la distancia. Si está en blanco es que está a una buena distancia, y así se pone naranja o en rojo, habría que intentar acercarlos un poquito. Al final te sale un mensaje de enhorabuena, ya lo has conectado. Y lo primero que hacemos al ver la app de Link Wi-Fi es la app que tiene para iOS y también para Android, pues tanto en la interfaz web como por Wi-Fi, vemos que tenemos una red con 2 nodos. En mi caso yo estaba con 1102 y en ese momento ya había incluso 7 clientes conectados, 7 ordenadores o dispositivos varios conectados. Os voy a poner un poquito, para los que no sepáis cómo funciona realmente un roaming con Wi-Fi Mesh, un pequeño vídeo que hice con ocasión de aquel webinar, porque bueno, es muy cortito y yo creo que os va a aclarar cómo funciona realmente el salto entre un nodo y otro. Y os explicaré un poquillo en qué ha consistido el test para que veáis cómo me desenganchaba del nodo 1, del que hace de routing. Os explicaré que lo tenía en modo router y me enganchaba rápidamente al nodo 2, que es el que tenía, pues, donde ya no me llegaba la cobertura con cualquier router. Aquí estaba pegado al que yo configuré como router, ese sería el que hace también de controlador. Lo que hice fue utilizar speed test. A ver, sí que es obvio que para hacer una buena analítica de una red Wi-Fi o de una red incluso LAN, hay programas mucho más específicos que lanzan paquetes, que te pueden analizar las métricas de una forma mucho más agresiva, con paquetes de diferentes o con archivos de diferentes capacidades. Pero bueno, yo hice lo que puede hacer cualquier usuario, que es descargar el speed test, que es gratuito y es uno de los más conocidos, y ver qué tal Wi-Fi tenía pegado, alejado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hice fue pegarme al primer cover. Bueno, yo tengo 600 megas, ya conectaba con 186, que no está nada mal. Ahora me empecé a alejar un poquillo de él y, bueno, aquí todavía estaba con picos, 512, porque todavía estaba muy cerca. Yo tengo un pasillo bastante largo, como creo que pasa en las casas modernas. Yo no sé por qué hacen estos pasillos tan absolutamente largos. Y bueno, aquí veréis que ya empieza a perder un poquillo de velocidad con respecto, me voy alejando de este nodo, de este router. Aquí ya ha bajado, pero no se llega a desconectar nunca. Si os fijáis, tampoco pierde cobertura nunca, ni una sola rayita. Y luego ahí al fondo ya estáis viendo el segundo nodo. Ahí seguimos con toda la capacidad. Y aquí sigue, ahora aquí empieza a subir. Aquí ya se ha enganchado a este nodo, ¿de acuerdo? Empieza a subir. Y ahí lo paré porque, bueno, no es que lo parara yo, es que speed test es lo que dura el test de speed test. Bueno, creo que es una forma bastante gráfica de explicarlo. No se interrumpió la conexión en ningún momento. El dispositivo saltó entre un nodo y otro y empezó a recuperar velocidad del ancho de banda que tengo contratado en el segundo nodo. Y bueno, se puede probar con Netflix, se puede probar con un Skype, se puede probar con diferentes aplicaciones que tengáis, pero bueno, no notaréis evidentemente ninguna interrupción del servicio y ninguna pérdida de velocidad. Y ya gracias al segundo nodo, obviamente, pues en la habitación de matrimonio ya tengo una grandísima conexión, cosa que, bueno, con cualquier router es complicado, bueno, por las limitaciones que tienen de radiofrecuencia debido a la normativa europea, ¿no? Un extensor y con red Wi-Fi mallada, pues sin duda una solución bastante inteligente y bastante fácil de aplicar e instalar, como veréis a continuación.
Bien, vuelvo a compartir un momentito. Bueno, como habéis visto la conexión, bueno, era con un servidor obviamente de Movistar y bueno, es una forma muy gráfica de explicar cómo salta o cómo obviamente hay roaming entre los diferentes nodos. Esta sería la solución, bueno, pues ideal porque, bueno, a veces aunque estemos teletrabajando, pues nos llevamos el portátil a la habitación o, bueno, vamos con la tablet o con una video call, tenemos que ir al baño o lo que sea, pues obviamente en cualquier salto que haya en los pasillos, pues bueno, pues puedes quedar bastante mal, ¿no? Todo esto que os he comentado es exactamente igual si queremos saltar a Wi-Fi 6. Por cierto, que también es cierto que nuestros nodos cover dentro de poquito, muy poquito, van a tener ya también modelos Wi-Fi 6. Estamos un poco a la espera con todo este tema que ha habido de componentes, se han retrasado un poco, pero esperamos tenerlos muy dentro de poco los mismos nodos, pero con Wi-Fi 6. Mientras tanto, la solución que os proponemos, con la misma configuración, porque la interfaz web es exactamente la misma y la app es exactamente la misma, es un router Wi-Fi 6 de cualquiera de los tres que tenemos con diferentes velocidades. Sí que es cierto que, como sabéis, en Wi-Fi 6 la velocidad no es tanto la velocidad, sino la tecnología en sí mismo, las grandes ventajas que aporta Wi-Fi 6. Las tenéis todas en nuestra página web y hay incluso bastantes vídeos explicándolas. Hicimos un webinar y tendremos otro dentro de poquito. Y bueno, en este caso sería poner el router, pues también como obviamente dejando el bridge el de la operadora y a partir de ahí desplegar los DAP, los X1860, que son el tradicional extensor de pared, pero de tradicional no tiene nada porque es Wi-Fi 6, es Wi-Fi eSIM certificado y creará una red roaming, obviamente, donde lo enchufemos en la pared en las diferentes habitaciones. Os he puesto también aquí una foto real de un escenario en un garaje. Pero bueno, sí, funcionaría exactamente igual que hemos visto con los cover, con la solución cover, pero con la tradicional de router más extensor de pared. Bien, vamos a entrar ahora ya en el apartado de la configuración de seguridad y rendimiento. Y como veis aquí pongo gestión del switch, ¿no? Yo sé que algunos pensáis, bueno, pues qué locura, ¿no? Gestionar un switch en una red doméstica. Bueno, yo creo que hoy en día sinceramente, los precios de los switches gestionables ya están casi al mismo nivel que los que no llevan gestión, con lo cual merece la pena, sobre todo si queremos añadir una capa de seguridad, de rendimiento. También es cierto que todos los blogs que tenemos, el blog con nuestros artículos técnicos de nuestros Technical Brothers, explicando cómo se segmenta una red, cómo se hace un stacking, etcétera, etcétera, pues bueno, nos hemos animado un poquito a también en nuestra casa gestionar el switch y, por supuesto, recuerdo también el área que tenemos en Redstone, una de las mejores webs que hay para los frikis de las redes, con mogollón de artículos, bueno, pues para configurar nuestros routers, nuestros switches y, bueno, de ahí viene un poquito también la afición de intentar darle un poquito de gestión al switch. En este caso os muestro, es un DGS 1100, es un Easy Smart, que bueno, para la gestión de una red doméstica del trabajo yo creo que sería más que suficiente. Bueno, para la foto lo he puesto debajo del cover, pero no está realmente debajo del cover. Lo que tengo es en el puerto 1, obviamente, la conexión a Internet, que viene desde el cover. En el puerto 2 tengo mi ordenador del trabajo, del teletrabajo. En el 3 tengo un NAS y luego, bueno, pues en el 5 tengo un ordenador secundario que a veces lo utiliza mi hijo y en el 7 pues tengo la Smart TV. Entonces, bueno, de hecho aquí veis que el 5, la Smart TV pues es 10-100, pues tiene la luz naranja y porque la tarjeta que tiene la televisión es 10-100, no es gigabit. Bien, yo lo que quería es que desde el puerto 7 pues fuera totalmente imposible alcanzar a mi ordenador, ni verlo, ni tocarse con él, porque es el del teletrabajo. Como veis aquí en la interfaz web del 1100, pues tiene bastantes funcionalidades de seguridad, incluso de segmentación de red, pero yo me voy a centrar en un par de ellas que son las que veo un poquito más fáciles. Bueno, primero casi se me olvidaba cómo se conecta uno a la gestión del switch. En el caso de los Smart o de los Managed,
porque, bueno, mucha gente no lo ha hecho. Bueno, básicamente es irnos a la configuración de Windows y a partir de ahí, bueno, pues tocar obviamente en el adaptador que tenemos, en el Ethernet, y quitar el DHCP y obligar a una dirección de IP que es la de gestión del router para conectarnos localmente solo al router. A partir de ahí darle a aceptar. Ya nos saldremos obviamente de la red con acceso a Internet, estaremos solo conectados al switch. Y en ese momento, pues nada, con cualquier navegador, Chrome, Explorer, el que queráis, metéis una URL 10.90.90.90 y admin y admin, que son las contraseñas que hay por defecto. Yo, la primera que he hecho ha sido la segmentación de tráfico, el Traffic Segmentation. Os vuelvo a poner la foto porque lo que quería es eso, que los puertos 2 y 3 no se vieran en ningún caso con el resto, con los que van del 5 al 8. Y bueno, añadiendo una sencilla regla de segmentación de tráfico, pues bueno, pues conseguí que obviamente estuvieran separados y los que a mí me interesan, el 2, el 3 y el 4, no fueran visibles para lo que yo conecté, obviamente por cable, al 5, al 6, al 7 y al 8, que pueden ser los ordenadores de mis hijos o bueno, o cualquier otro tipo de ordenador. Lo primero que hice para comprobar que había funcionado, lógicamente, es no activar la función y lanzarle un ping al ordenador mío del trabajo desde el otro ordenador secundario que tengo y aquí veis que sí que alcanzaba. Luego lo activé, volví a lanzar el mismo ping y como podéis ver, pues el destino era inaccesible. Otra cosilla que, por cierto, aprovecho para dar las gracias a mi technical brother, Alberto, que es el que me ha hecho de maestro zen acelerado en la gestión del switch. Ha sido, me recomendó que no os olvidéis de activar el loopback detection porque, bueno, viene desactivado de serie y nos puede evitar alguna desagradable sorpresa con algún bucle que creemos entre estos puertos, ¿no? Es nada, muy sencillo, vas a la función, lo activas, los rangos que vienen por defecto ya son más que óptimos y a partir de ahí, pues nada, ya lo dejas y te evitas sorpresas de bucles indeseados. Ahora vamos a pasar a la gestión del router. Bueno, sí que es cierto que en el switch también se pueden crear VLANs, se pueden crear segmentaciones, pero yo he preferido que lo que es las priorizaciones de ancho de banda, seguridad, etcétera, etcétera, lo hiciéramos directamente en el router. Yo creo que en una red doméstica, aunque sea para teletrabajo, pues es más sencillo y es más fácil, sobre todo porque la gestión de nuestros routers ya habéis visto que, bueno, es una interfaz web muy sencilla de entender, tanto en la app como en la web. Y bueno, es mucho más factible para cualquier usuario que trasteando un poquito consiga activar 2 o 3 cosillas interesantes. La primera, desde luego, crear una red wifi de invitados, la típica Guestone. Ahora que parece que la pandemia va un poquito mejor y podemos recibir hasta 6 personas, y no me falla la memoria, pues bueno, esto de darles la clave wifi está muy bien, pero cuidadito porque podrían acceder al NAS. O incluso al ordenador si lo tenemos conectado, etcétera, etcétera. Solución muy sencilla. Te vas a la interfaz web, te vas a la app, activas la zona de invitados, le das el nombre que quieras, la contraseña, la puedes activar, la puedes desactivar, la puedes activar incluso por horarios. Se la das y les dices, obviamente, que el acceso de esta Wi-Fi solo va a ser a Internet, no va a ser, evidentemente, a la red y a los dispositivos que tengamos, como el NAS o como el portátil. Otra cosa muy importante de conectar es el WPA3. Nuestros routers y nuestros covers ya lo soportan, pero no está activado por defecto. Y bueno, de hecho, en iOS, cuando ha migrado el sistema operativo y mantenemos todavía WPA2, pues te sale una alerta de que no es una red muy segura. Nosotros, obviamente, tenemos el certificado WPA3 y bueno, es bastante sencillito de activar tanto en la app como en la interfaz web del producto. Le pones WPA2, WPA3 y a partir de ahí se reinicia. Tienes que volver a hacer la SSID de cada dispositivo y registrarte, pero desaparece el mensaje de error y bueno, no os tengo que decir que la encriptación de WPA3 es muchísimo mejor y muchísimo más segura que WPA2 y las anteriores, que todavía hay algún router por ahí funcionando incluso con las anteriores. Otro truquillo que si tenéis tiempo podéis hacer es, bueno, tirar del servidor de DHCP al principio, contar más o menos los dispositivos que tenéis en red, que son 10 o 12 o los que sepáis que más o menos yo tengo, en este caso tenía 6, por ejemplo, y a partir de ahí entrar en la configuración del cover, limitar el dominio o el rango de IPs que le va a dar, por ejemplo, de 100 a 110, si tenéis 10 dispositivos,
Y luego lo que tenéis que hacer básicamente es ver cuál IP le ha asignado a cada uno y en cada dispositivo incluso os podríamos recomendar dejarla fija para desactivar el DHCP y a partir de ahí nadie se va a poder conectar. Obviamente no va a haber el router no le va a dar IPs a nadie, a ningún dispositivo y bueno, sería la forma de cerrar, sobre todo por Wi-Fi, cualquier tipo de conexión. Pero bueno, al menos si podéis delimitar el rango y luego poner los dispositivos como fija, porque sabéis que hay una renovación de IPs que también la podéis desactivar. Pero bueno, trasteando un poquito en estos menús, pues podéis hacer que no esté abierta, porque yo la primera vez que la vi, pues iba del 100 a 199, o sea, 99 dispositivos, ¿no? No tiene tampoco mucho sentido. Todas las opciones que tienen nuestros routers y nuestros cover a nivel de seguridad y de routing, bueno, pues como veis son enormes. Desde Static Routes, cortafuegos, por forwarding. Por cierto, de Static Routing hablará mi compañero Alberto en su webinar del 28 de mayo. Obviamente a nivel que no tiene nada que ver con este, porque es switching ya managed. Pero bueno, que sepáis que el router y el cover cuenta con estas opciones por si queréis trastear, porque sois unos fanáticos de la red y queréis meterle portavoz o por forwarding, por ejemplo, para añadir una capa de seguridad para que la IP que tengas en tu puerto del trabajo no sea la pública y redirecciones puertos o a un NAS o crees un servidor virtual. Bueno, pues lo podrías hacer con ciertos conocimientos, obviamente, esto sí, pero ahí está la opción haciendo el router con nuestros dispositivos. VPN también, si por ejemplo tenemos una pequeña oficina e instalamos también los mismos cover o la misma red en la otra pequeña oficina y lo mismo en casa, bueno, pues copiando obviamente todos los datos de la red VPN con el protocolo L2TP, pues podríamos crear un túnel securizado entre una red y otra, la que tengamos siempre obviamente punto a punto, es decir, tiene que tener la misma configuración de red y los mismos dispositivos. El rendimiento, que sin duda es una de las cosas que yo creo que más conviene tocar en el router, lo podéis hacer con el QoS Engine que integra y podéis hacerlo de dos formas. O bien yo tengo, por ejemplo, 1000 megas o 1 giga contratado, pues se lo digo al QoS Engine que tengo esto y le pongo de prioridad el ordenador mío del trabajo, que es este STHP, el segundo, pues mi iPhone del trabajo, o lo puedo hacer al revés, puedo decir, pues los dispositivos como la Smart TV o como el móvil de mi hijo, pues que no pasen de 100 megas, ¿no? Entonces, y que lo maneje por dispositivo y que estos no se conecten nunca más de 100 megas. Para cuando en ese momento estemos todos conectados, no se lleven todo el ancho de banda. Pues son opciones que tenéis para, sobre todo, reservar ancho de banda, priorizar a vuestro portátil del teletrabajo, tocando un poquito estas opciones que, como veis, es una interfaz visual bastante clara y bastante sencilla. Bien, hasta aquí todo lo que es la parte de consumo. Voy a dejar a mi compañero Benito que os comente cómo haría él o cómo haríamos nosotros para, bueno, todos los que tenéis experiencia, que yo que sé, que de los que estéis aquí, muchísimos la tenéis con productos profesionales, pues instaléis una red desplegando puntos de acceso profesionales. Bueno, pues muy buenos días a todos de nuevo. Bom día aos nosos colegas portugueses, tamén que antes non saudamos aos portugueses. Para empezar, digamos que esta parte que voy a dar yo ahora es porque nos habéis hecho muchas preguntas muchas veces a la hora de configurar una red doméstica si no podíamos utilizar los APs profesionales. Por supuesto que sí, pero claro, surgen las dudas de siempre. Presupuesto, si es muy difícil de configurar, si es menos difícil. Y entonces, para quitaros de dudas, vamos a haceros un caso práctico con un AP que tenía yo aquí en casa, con 2610, perdón, de cómo conseguir montar una red en 4 pasos al final, que es con la app mobile que tenemos de Nucleas. Sí os puedo decir también que es una configuración muy básica, es decir, no vamos a prácticamente entrar en nada de todas las posibilidades que nos da el punto de acceso, simplemente crear un SSID y darle una password para poder conectarnos a esa red. Vale, exacto, pásame de pantallita, muy bien. Pues como veis en las fotografías, y es lo que os comentaba antes, también es un poco en plan coña, tenemos 2 armarios montados en una casa, unos armarios ICT con todo el conexionado, con el router de la operadora, y hemos metido un switch PoE para ya alimentar directamente
los puntos de acceso y no tener que andar con transformadores de corriente y ocupando uno de los enchufes que tengamos en casa, sino ya alimentamos directamente el punto de acceso desde el propio switch. Puede ser un switch sin gestión o puede ser también el switch del que os habló antes Anselmo, el 110008P, por ejemplo, que aparte de darnos corriente y conectividad al punto de acceso, pues podrá segmentar ese tráfico que antes os comentábamos. Pasas una. Y como veis, la configuración, pues hay que empezar pues, por lo básico siempre. Cuando se hace una configuración, pues lo primero es conectar y cablear cada uno de los dispositivos. Entonces, tenemos el router del operador, que bien puede estar metido dentro del armario, o si no, como otros muchos tenemos en casa, en un mueblecito en la entrada donde nos lo coloca el operador muchas veces, aunque sí tengamos reenviado por un cable a ese armario ICT que nos han dejado instalados. ¿Por qué? Porque el operador no gusta meterlo dentro del armario porque sabe que pierde la cobertura muchas veces del router que nos deja instalados. Entonces, si no lo tenemos dentro del armario, lo tenemos fuera, la situación sería la misma. En vez de estar con un latiguillo conectado directamente, pues estará a través de ese conexionado que nos deje el electricista montado en casa. La configuración es básica, es conectar el switch a uno de los puertos del router de la operadora y conectamos el punto de acceso al switch PoE, como veis, a uno de los puertos que están marcados. En ese caso es un DGS 1008P y tiene 4 puertos PoE y 4 sin PoE, pues a uno de los puertos PoE conectaríamos el DAP 2610. Con lo cual, al cabo de unos pocos segundos, en cuanto establece la comunicación con el switch y le indica el consumo de vatios que tiene de PoE, pues encenderá la lucecilla verde del punto de acceso, con lo cual sabemos que está conectado en la red. Bueno, de hecho en casas que estén cableadas, pues ya ideal, ¿no? Porque obviamente el cableado ya está metido y bueno, recordaros también que un punto de acceso de estos lo podéis instalar en el techo, en la parte de arriba de la pared, que siempre mejora un poquito bastante la cobertura con respecto a un extensor normal que está en una mesa, que nuestra mujer no nos deja ponerlo arriba porque los cables se ven, que sí, es muy feo. Y bueno, estos puntos de acceso, pues obviamente al ponerlos en el techo por la propia física de la radiofrecuencia, pues la cobertura siempre obviamente es bastante mejor. Pásame de pantallita, Anselmo. Ahí está. Pues lo primero pues, sería descargarnos la app de Nucleus Connect en nuestro móvil y una vez la tenemos instalada, pues accedemos a ella y la abrimos. Next. Vale. En el siguiente punto, este es el menú que os aparecerá al abrir la aplicación. Tenemos 3 menús, ¿vale? Uno que es una configuración rápida de añadir APs, ya tenemos una configuración hecha de Nucleus con un fichero. Otro es para entrar en el Nucleus remotamente, si tenemos el software instalado en un PC o si lo tenemos en el Nucleus Hub. Y la última, que es de la que vamos a hablar hoy, sería la configuración de manera independiente de cada uno de los puntos de acceso que tengamos en nuestra red. En este caso es uno, pero podían ser varios. Entonces, lo que haremos será directamente teclear en la tercera opción. Siguiente. Una vez que hemos entrado en esta opción y una vez que, como antes os hemos comentado, tenemos el punto de acceso conectado al switch, le daremos a detectar. No vamos a activar la pestaña que veis arriba de Layer 3 porque en este caso, como nosotros vamos a estar dentro de la misma red que el punto de acceso, porque vendrá con configuración de HCP y el router le dará el mismo rango de IP en el que nosotros estemos conectados, pues le daremos a detectar directamente. Next. Vale, como veis, ha encontrado ya el punto de acceso, le ha dado su IP, en este caso la 128, entonces lo que tenemos que hacer es acceder ya al punto de acceso para hacer esos cambios en la configuración que deseamos. Siguiente. ¿Vale? Nos va a pedir, por supuesto, el login y el password para poder entrar en esa configuración. Vendrá con el login y el password que viene de fábrica, lo introducimos y le damos a aplicar. Siguiente. Ahora lo que haremos es, como veis, este es digamos, el pantallazo donde vamos a cambiar la configuración de la AP. Como os decía, la solución más sencilla aquí
sería, si vamos a meter más de un punto de acceso, yo para mí es la recomendación, anularía la wifi del router y haría todo con la wifi de los puntos de acceso, pero si queremos todavía abaratar costes, lo que podremos hacer es dejar la wifi del router, si lo tenemos fuera del armario y nos da ya cobertura en una zona de la casa, y yo metería la misma SSID que tenemos en el router en el punto de acceso, con lo cual configuraríamos, en este caso, ahora la banda de 2,4, seleccionamos, pasa Anselmo, metemos el nombre, metemos la contraseña que queramos poner, yo metería, como os comentaba, la misma SSID que tenemos ya en el router de la operadora y el mismo password, continuamos. Y lo mismo para la banda de 5 GHz. Metemos también la misma SSID y el password correspondiente. Next. Siguiente que nos va a pedir, porque si ahora de días hemos hecho, nos dirá que no tiene el código de país todavía metido, pues seleccionamos el código de país, pasa, y metemos y seleccionamos el país, en este caso España, y simplemente es pulsar el botón de hecho y tendríamos el AP configurado. No hay más. Así de simple, es decir, montar un AP profesional en casa sería así de simple. Sí es cierto que muchos nos preguntáis luego que al estar con el router de la operadora, si ese roaming me funcionará, no me funcionará, si se va a producir un salto, porque claro, está dentro de la misma red y a lo mejor hasta que no me desenganche del router de la operadora no se conectará con el mío. Bueno, hay trucos y formas para hacerlo. Dentro del propio AP se puede gestionar un roaming, entre comillas, forzado, para que cuando baje el RSSI que tenemos con respecto al punto de acceso, el RSSI es la intensidad de esa potencia de conexión que tenemos al punto de acceso, y eso podemos controlarlo tanto en el punto de acceso como en muchos de los dispositivos que tengamos conectados. Entonces, al final de la presentación os he incluido 3 bonus track donde deciros cómo forzar el roaming en un punto de acceso cuando lo tenemos compartido con otros dispositivos, como puede ser aquí el router del operador, e incluso cómo forzar ese roaming también con un dispositivo Windows o con un dispositivo Android, ¿ok? En la parte final. ¿Sigue, Anselmo? Sí, bueno, comentaros que obviamente los que queráis extender más puntos de acceso, pues los podéis agregar igualmente. Sí, sí, sí. Y si ya quisierais incluso unificarlos, pues con la Nucleus Connect creando una cuenta. Esto hemos hecho 1001 webinars de nuestro compañero Roger y están todas las guías de cómo hacer la solución con de hecho, ya, como de os digo, esta es la configuración más básica. A partir de aquí, se podría hacer una configuración muchísimo más avanzada en un punto de acceso e incluso crear un pequeño portal cautivo, si quisierais, para una red de invitados, igual que se hacen o que se hacían en el mes, pero y luego esa configuración la podemos guardar en un fichero y pasarlo al resto de puntos de accesos que tengamos en casa. Es decir, luego las aplicaciones dentro de Nucleus, como os decía, es un AP profesional, son mucho más avanzadas y se pueden hacer mucho más cosas. En breve, de hecho, haremos unas formaciones para clientes, unas certificaciones de la parte de Wi-Fi, de la parte de Nucleus, donde podréis ver y trabajar con nuestro compañero Roger de una manera ya mucho más avanzada todas las capacidades que os da el Nucleus, y os animo además a que os registréis en estas certificaciones. En breve lo lanzaremos para que tengáis ya constancia de las fechas en las que se pueden hacer, y a partir de ahí, ya te digo, las posibilidades que nos da son mucho mayores que las de las redes domésticas. Pero como nos preguntáis muchas veces si se pueden utilizar estos APs, pues deciros que es la manera más simple de configurarlo con la app mobile, haciendo una configuración ad hoc de cada punto de acceso. Vale, aquí, como os comentaba antes, el tema de los bonus track, cómo forzarlo el roaming dentro del AP, pues entraríamos, una vez que ya sabemos cuál es la IP del AP, porque antes la vimos con la aplicación mobile, entramos en él a través del navegador, con el mismo login y el mismo password, y simplemente nos vamos a la parte de opciones avanzadas dentro del Wi-Fi, marcamos el Wireless Resource y ahí simplemente cambiamos, activamos el Aging Out, marcamos con RSSI, que es, como os comentaba, la potencia de señal
mínima que yo necesitaría para estar conectado a ese punto de acceso y marco un 60%. Esto es un ejemplo, se puede probar con varias potencias. ¿Qué hace el punto de acceso? Que cuando baja esa intensidad con el host que está conectado, echa el dispositivo afuera. Y dirás tú, ¿y si no tengo otro cercano que tenga más potencia? Dice, no pasa nada, te vuelve a coger en su seno el punto de acceso, que es muy inteligente. Es decir, esto es un proceso bastante rápido, no vais a estar un minuto sin conexión, ni mucho menos, sino que simplemente lo que está haciendo es de vez en cuando hacer este checking y mirando si la potencia del dispositivo que está conectado a él, pues está dentro de ese rango que nosotros le hemos marcado. Avanti. Esto obviamente si unificaréis con la app Nucleus Connect, pues la Sí, interfaz es un poco diferente, pero se hace directamente desde la interfaz web desde el o desde la app, obviamente, conectándote con tu login a la cuenta para esta configuración muchísimo más avanzada, obviamente. Esto sería como forzarlo en Windows 10, que esto os puede valer incluso para si tenéis muchas veces montado en casa con un router y con un extender y no os cambia para el extender porque todavía está en el router o viceversa. No, pero para eso ya hemos explicado los covers. Sí. Pero es decir que la activación la manera de cambiar eso dentro del Windows, pues es muy simple también dentro de las propiedades del dispositivo de red Wi-Fi, pues también pasar esa agresividad de itinerancia, subirla a nivel máximo y lo que hace también es chequear y salirse y conectarse al dispositivo que tenga más potencia. En móviles no funciona eso. En móviles funciona al router. En móviles funciona solamente en los Android porque hay alguna aplicación que te haría eso, que aquí os lo reflejo. Hay 3 tipos, bueno, hay alguno más, después hay algunos inclusos de pago, pero para que tengáis de referencia algunos de las aplicaciones que os podrían hacer esto de manera automática. Bueno, y de pues aquí, ya vamos terminando. Sí, como siempre recordaros, si no lo sois ya, que os apuntéis a nuestro programa de Canal B+, que es totalmente gratuito. Ahora acabamos de lanzar una aplicación incluso para que, bueno, los que queráis enseñar a vuestros clientes los planos de despliegue de puntos de acceso lo podéis hacer con el plano real en el móvil y presentarlo de una forma muy profesional y, por supuesto, bueno, pues todas las ventajas, todas las herramientas y, por supuesto, el soporte directo desde el fabricante con nuestro gran equipo humano de técnicos y comercial que está siempre ahí al pie del cañón con vosotros para que tengáis un soporte dedicado. Bien, ya emplazaros para el siguiente webinar, que será el 21 de mayo. Presentaremos nuestra nueva gama Vigilance de cámaras profesionales y NVR. Y nada, no olvidéis apuntaros en esta. Recordar que en un ratillo, cuando podamos editar el vídeo, lo subiremos a YouTube. También intentaremos hacer pequeñas videopíldoras de las partes más prácticas, como esta que acaba de hacer Benito o algunas que he hecho yo. Y por supuesto, pues nada, ahora dejo de compartir y estamos a vuestra disposición para ver si recuperamos esas preguntillas. Veo que hay una